Durante 15 años, la sirena de una ambulancia fue la banda sonora de mi vida. Fui un paramédico de campo, uno de esos profesionales que llegan cuando lo peor ya ha sucedido, encargado de recoger los pedazos y luchar contra el reloj. En las calles de Cleveland, vi la fragilidad humana en todas sus formas. Accidentes trágicos, actos de violencia sin sentido, la desesperación en los ojos de quien lo pierde todo en un parpadeo. Desarrollé una coraza, una especie de cinismo profesional que me permitía hacer mi trabajo sin llevarme el horror a casa. Creía que ya lo había visto todo, que nada más podría sorprenderme o sacudir mi comprensión del orden y del caos. Estaba equivocado. Hoy ya no escucho sirenas. Trabajo en el silencio profundo de un archivo municipal, rodeado de papeles y polvo, y la razón de este cambio drástico, de este exilio autoimpuesto, es la historia que les voy a contar. Hola a todos. Mi nombre es Marco. Y esta es la historia del único caso que perforó mi armadura, que me enseñó que la verdad, a veces, es una herida que nunca cicatriza, y que el mal más aterrador no es el que estalla en violencia, sino el que se esconde pacientemente, durante años, detrás de una sonrisa respetable y una puerta cerrada. Quédense conmigo, porque esta es la historia que me atormenta, la llamada que nunca terminó. 15 años en la primera línea te transforman. Aprendes a leer una escena incluso antes de bajar de la ambulancia. El ángulo de un coche accidentado, la dispersión de los curiosos, el silencio donde debería haber gritos. Todo eso cuenta una historia. Mi nombre es Marco, como ya dije, y mi historia profesional fue escrita en el asfalto, bajo luces rojas y azules parpadeantes. Empecé joven, idealista, pensando que podría marcar la diferencia. Y la marqué, en muchos casos. Cientos de vidas pasaron por mis manos. Algunas las salvé, otras no. Con el tiempo, el idealismo dio paso al pragmatismo. El mundo dejó de ser blanco y negro. Pasó a ser una infinita escala de grises, y mi trabajo era navegar en ese gris, centrado solo en el protocolo, en la evaluación, en la estabilización. Mi compañera de entonces, Sofía, todavía no había llegado a ese punto. Tenía 5 años menos de experiencia en la profesión, pero parecían una década. Tenía la energía y la fe en los manuales que yo ya había perdido. Para ella cada llamada era un problema con una solución en el libro. Para mí era un rompecabezas donde las piezas a menudo no encajaban. Es por eso que, de todas las llamadas, de todos los traumas y tragedias, solo una me persigue. Solo una se niega a ser archivada en mi memoria. Es el caso que me demostró que mi cinismo no era lo suficientemente profundo, que la realidad podía ser infinitamente más perversa de lo que mi imaginación cansada de paramédico jamás concibió. Fue el suceso que me sacó de las calles, que cambió el sonido de mi trabajo por el silencio. La llamada a la mansión Blackwood. Todo comenzó en una tarde fría de octubre. El aire ya cargaba la promesa de un invierno riguroso. La radio crepitó con una llamada que, al principio, sonó casi banal. Unidad 7. Responda a una caída con fractura expuesta en la calle Elm, número 1300. La dirección, sin embargo, hizo que se me revolviera el estómago. No era solo un número. Era un hito de morbosidad en Cleveland. La mansión Blackwood. El lugar de uno de los crímenes más famosos de la ciudad, ocurrido exactamente 10 años antes, en ese mismo mes. Elias Blackwood, un magnate de la industria cuya fortuna era tan vasta como volátil su reputación, supuestamente había asesinado a su esposa, la bella llamada Eleanor, en un ataque de furia celosa, para después quitarse la vida. El caso fue un espectáculo mediático. El rico poderoso, la esposa trofeo, la pasión que se agrió en tragedia. La policía cerró el libro rápidamente. Asesinato, suicidio. Simple, trágico, finalizado. 10 años hoy, Marco, dijo Sofía mientras yo conducía, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Crees que es algún tipo de ritual? Creo que es algún idiota haciendo exploración urbana al que le ha salido mal.
Recogeremos al chico, lo estabilizaremos y saldremos de allí antes de que los fantasmas nos inviten a tomar el té. Respondí, mi tono más seco de lo que pretendía. Al llegar, la escena era exactamente como había previsto. 2 coches de policía, la cinta amarilla ya rota. La mansión parecía un monstruo dormido, con ventanas oscuras como ojos vacíos y hiedra cubriendo las paredes como venas envejecidas. Un sargento nos recibió en la puerta. Está arriba, en el dormitorio principal. Un chico, unos 19 años. Parece que el suelo se dio un poco debajo de un armario cuando intentó escalar. La pierna está mal. Subimos la gran escalera, nuestras botas produciendo el único sonido en el pesado silencio de la casa. El aire era denso, con olor a polvo y decadencia. El dormitorio principal era vasto, y la policía ya había iluminado el lugar. En el centro, un joven yacía en el suelo, el rostro pálido de sudor y dolor, su pierna doblada en un ángulo antinatural. Sofía fue directamente hacia él, profesional y concentrada, iniciando los procedimientos estándar. Señor, mi nombre es Sofía, soy paramédico. Vamos a cuidarlo. Yo, por costumbre, hice un barrido del entorno, y fue ahí cuando la primera alarma sonó en mi cabeza, baja pero insistente. El polvo. Una década de polvo lo cubría todo como un sudario. Las únicas huellas visibles eran las de los policías y las del chico, que llevaban directamente desde una ventana forzada hasta el punto donde cayó. Pero algo estaba mal. Debajo de un imponente armario de roble oscuro, el polvo no estaba simplemente asentado. Había una línea fina, casi imperceptible. Una marca de arrastre, como si ese mueble pesado hubiera sido movido recientemente, solo unos centímetros, y luego devuelto a su lugar. Mi mirada se dirigió a la pared opuesta, donde una antigua mancha oscura marcaba el lugar donde la cabeza de Elias Blackwood supuestamente reposó por última vez. Los forenses de la época determinaron que se sentó en la cama y se disparó en la sien. La bala atravesó y se alojó en la pared, pero desde ese ángulo, desde la posición reportada del cuerpo, con la pistola que usaba, el proyectil debería haber impactado en el techo o en la pared de al lado, pero no allí. Era una sutil imposibilidad balística, de esas que la policía, con prisa por cerrar un caso obvio, podría fácilmente ignorar. Marco, necesito ayuda con la férula. La voz de Sofía me sacó de mi análisis silencioso. Estaba arrodillada junto al joven, ya había cortado sus vaqueros para exponer la fea fractura. Sus movimientos eran precisos, eficientes, sacados directamente del manual de entrenamiento. Ella no veía la habitación, veía solo al paciente. No veía el misterio, veía solo el trauma. En ese momento, la envidié. Envidié la claridad de su misión, la capacidad de filtrar el ruido y centrarse en la señal. Para mí el ruido se estaba volviendo ensordecedor. Mientras ayudaba a inmovilizar la pierna del joven, que gemía en voz baja con cada movimiento, mis ojos continuaban escaneando. Yo era un profesional, mis manos trabajaban por instinto, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba 10 años en el pasado intentando reconstruir una escena que solo conocía por los periódicos. El armario me molestaba. Era macizo. Harían falta al menos 2 hombres fuertes para moverlo, o uno solo con mucho esfuerzo y tiempo. ¿Por qué alguien movería ese mueble? ¿Qué podría haber detrás o debajo de él que valiera la pena el esfuerzo? Y la marca de arrastre era reciente. El polvo dentro de la marca era más claro, menos asentado. Se había hecho hoy. Quizás por el propio chico, pero sus huellas no indicaban que se hubiera acercado a ese lado del mueble. ¿Cómo te llamas, hijo?, le pregunté al muchacho con voz calmada, tratando de distraerlo del dolor. Leo, susurró con los dientes apretados. Yo solo quería tomar unas fotos. El suelo cedió. Su historia era plausible. Era lo que cualquiera diría en esa situación. Pero su mirada, incluso nublada por el dolor, era inquieta. No nos miraba a nosotros, ni a su pierna.
Sus ojos se desviaban constantemente hacia un rincón oscuro de la habitación, cerca del suelo, donde la pared se encontraba con el rodapié. Los bomberos llegaron con la camilla para ayudarnos a sacarlo. Era un proceso delicado, bajar las escaleras con un paciente inmovilizado. Mientras el equipo se organizaba, aproveché la distracción. Fingiendo comprobar la estabilidad del suelo cerca de la pared, acerqué el haz de mi linterna al punto hacia donde Leo miraba. Era una rejilla de ventilación de latón antigua, manchada por el tiempo, y allí, atrapado entre las rendijas de la rejilla, algo minúsculo reflejó la luz. Un brillo metálico. El impulso fue más fuerte que mi profesionalismo. En un movimiento fluido, mientras me levantaba, pasé la mano por la rejilla, mis ágiles dedos pescando el objeto. Era frío y pequeño. Sin pensar, sin analizar, lo deslicé en el bolsillo de mi pantalón cargo. Fue un acto de pura intuición, uno de esos presentimientos que se forman en el fondo del estómago después de años lidiando con lo inesperado. Sofía me lanzó una mirada interrogativa. ¿Comprobando la integridad estructural, Marco? Deja eso para los ingenieros. Solo asegurándome de que no acabemos todos en el piso de abajo. Mentí, forzando una sonrisa. Ella negó con la cabeza, su mirada diciendo claramente que estaba actuando de forma extraña, que estaba perdiendo la concentración. Quizás tenía razón, pero la sensación de que algo fundamentalmente erróneo habitaba en esa habitación era una comezón que no podía ignorar. De camino al hospital, la sirena cortaba el tráfico de la ciudad. Leo estaba estabilizado, medicado para el dolor, entrando y saliendo de la conciencia. Sofía manejaba la radio, pasando los signos vitales al equipo de emergencias. Aquel pequeño objeto en mi bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Esperé hasta que llegamos a urgencias y transferimos al paciente al equipo del hospital. En el caos de la sala de trauma, encontré un momento de privacidad en el pasillo. Saqué el objeto del bolsillo. Era un medallón de plata, ovalado, del tipo que las mujeres usaban a principios del siglo XX para guardar una foto diminuta o un mechón de pelo. Estaba manchado y rayado, pero el cierre aún funcionaba. Con la uña, lo abrí. Mi expectativa era encontrar una foto descolorida de Eleanor Blackwood, quizás, pero no había foto. Dentro, protegido de la humedad y del tiempo, había un minúsculo trozo de papel, doblado con una precisión casi increíble para caber en ese espacio ínfimo. La curiosidad me venció. Más tarde, de vuelta en nuestra estación, mientras Sofía rellenaba el papeleo de la llamada, me encerré en el vestuario. Bajo la luz fría y zumbante de las lámparas fluorescentes, usé la punta de una pinza de mi botiquín para desdoblar el pequeño papel. Era frágil, amarillento. No era una carta, ni una nota. Era un recibo de farmacia. Un recibo del Cleveland Apothecary, con fecha del 16 de octubre, de hacía 10 años. El día anterior a las muertes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Leí la prescripción. El nombre del medicamento era suxametonio. Lo conocía. Es un bloqueador neuromuscular, un agente paralizante de acción rápida. Se usa en cirugías para relajar los músculos del paciente. En dosis altas, puede causar un paro respiratorio. La cantidad recetada era significativa, suficiente para inmovilizar completamente a un hombre adulto durante varios minutos, quizás más, sin matarlo, dejándolo consciente, pero incapaz de mover un solo músculo, un prisionero en su propio cuerpo. Entonces, leí el nombre del paciente en el recibo. Y no era Elias Blackwood, ni Eleanor. El nombre era de una tercera persona, alguien que, en la historia oficial, era solo un personaje secundario trágico, el Dr. Alistair Finch, el médico de la familia, el mejor amigo de Elias, el hombre que lloró públicamente la pérdida de la pareja en todas las entrevistas. Hoy, Finch era más que un médico. Era una institución en Cleveland, un filántropo cuyo nombre adornaba alas de hospitales y centros de caridad. Un pilar de la comunidad,
un hombre por encima de toda sospecha. Las piezas encajaron en mi mente con una claridad horrible y vertiginosa. No fue un asesinato-suicidio. Elías no tuvo un ataque de furia. Fue incapacitado, paralizado. Finch, el amigo de confianza, se lo administró. Y entonces, Elías fue forzado a mirar, impotente, mientras su esposa era asesinada frente a él. Después el arma fue colocada en su mano. Su dedo inmóvil fue forzado en el gatillo para disparar contra la pared. Y finalmente, el disparo fatal fue hecho contra él. La escena fue montada. El caso, cerrado. Finch heredó el control de un fondo de caridad que Elías había creado, transformándolo en su propio imperio de influencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era una teoría loca, construida sobre un recibo de farmacia y un ángulo de bala cuestionable. Era mi palabra contra la de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Sofía diría que estaba delirando, que el estrés del trabajo finalmente me había quebrado, y quizás tuviera razón. Fue entonces cuando mi móvil vibró. Una notificación de una aplicación de noticias locales. El titular me paralizó. Joven intruso de la mansión Blackwood muere, inesperadamente en el hospital. Hice clic, mis manos temblando. El artículo era breve. Leo, el chico que rescatamos, sufrió un paro cardiorrespiratorio pocas horas después de su ingreso. La causa preliminar, según fuentes del hospital, era una reacción alérgica súbita y masiva a un analgésico. Anafilaxia. Era posible, claro. Raro, pero posible. Pero en mi estómago yo sabía que era una mentira. La dosis de analgésico que administramos era estándar. No tenía historial de alergias. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La caída de Leo no fue un accidente. No estaba allí para tomar fotos. Fue contratado o coaccionado para entrar en la mansión y recuperar ese medallón. Quizás sabía lo que contenía, quizás no. Pero falló. Se lastimó antes de poder salir. Y al ser encontrado, se convirtió en un cabo suelto. Un cabo suelto que fue convenientemente eliminado en el lugar más seguro y al mismo tiempo más peligroso del mundo, un hospital. Y ahora, el verdadero asesino, el hombre detrás de todo, sabía que el medallón ya no estaba en la mansión. Y sabía quién había sido el último en estar con Leo. En ese preciso instante, como si fuera una escena de una película de terror barata, mi móvil sonó. Número desconocido. Dudé por un segundo, el corazón martilleando contra mis costillas. Contesté. ¿Hola? Silencio. Y luego, una voz. Calmada, educada, con un timbre distinguido que reconocí al instante de discursos en cenas benéficas televisadas. La voz del doctor Alistair Finch. «Señor Marco, creo», dijo la voz, suave como la seda, pero fría como el hielo. «Es usted un profesional muy observador, una cualidad admirable en su línea de trabajo, pero a veces la observación excesiva puede ser insalubre». No pude responder. Se me hizo un nudo en la garganta. Ciertas cosas, Marco, deben permanecer enterradas con el pasado, por el bien de todos. Fue llamado para tratar un hueso roto. Debería haberse concentrado en el hueso roto. La línea quedó en silencio. Me quedé allí, en el frío vestuario, con el teléfono en la mano. El mundo que conocía, con sus reglas, sus protocolos, su lógica de causa y efecto, se había desintegrado. Ya no era un paramédico que había tropezado con una vieja tragedia. Era un testigo. Era el portador de una prueba. Y era el siguiente objetivo en la lista de un hombre que, durante 10 años, había cometido el crimen perfecto. Mi primera reacción fue ir con Sofía, contárselo todo. Pero cuando la encontré en la sala de descanso, estaba leyendo la noticia de la muerte de Leo en su tablet, el rostro contraído por una genuina tristeza profesional. No puedo creerlo. El chico no lo logró. Anafilaxia. Qué terrible mala suerte. La forma en que aceptó la versión oficial, la forma en que su realidad permaneció intacta, me hizo retroceder. No me creería.
Me vería como un loco, un teórico de la conspiración. Amenazaría con denunciarme por comportamiento errático. Estaba completamente solo. Pasé la noche en vela con el recibo y el medallón guardados en un lugar seguro. Mi mente corría, tratando de encontrar una salida. ¿Ir a la policía? ¿Con qué prueba? ¿Un recibo que podría haber sido falsificado? ¿Una teoría basada en mi interpretación de una escena del crimen de hace una década? Se reirían de mí en la comisaría. Y Finch, seguramente, tenía contactos en todas partes. Una llamada suya y cualquier investigación moriría antes de empezar. Necesitaba más. Necesitaba algo irrefutable. En los días siguientes me convertí en un fantasma. En el trabajo era un autómata, realizando mis tareas con una precisión vacía, mientras Sofía me observaba con creciente preocupación. «Marco, no estás bien. Estás pálido, no duermes. Habla conmigo». Yo solo daba excusas vagas sobre el estrés. Las noches eran mi verdadera jornada. Me sumergí en archivos de periódicos en línea. Leí cada artículo sobre el caso Blackwood, cada perfil sobre Alistair Finch. Descubrí que la muerte de Elias y Eleanor fue increíblemente conveniente para él. El fondo de caridad que mantenían, y del que Finch era consejero, explotó en donaciones póstumas. Finch asumió el control total y lo usó como plataforma para construir su imagen pública. Descubrí también pequeñas anomalías a lo largo de los años. Un periodista de investigación que empezó a husmear en el caso y murió en un sospechoso accidente de coche 6 meses después. Un ex empleado de la mansión que expresó dudas sobre la versión oficial y que convenientemente se mudó al otro lado del país y desapareció. Eran hilos sueltos, pequeños puntos en un vasto mapa de oscuridad, y yo sabía, con una certeza aterradora, que yo era el punto más nuevo en ese mapa. Empecé a ver coches que no reconocía aparcados en mi calle, a sentir que me observaban. La paranoia era mi nueva compañera constante. Ya no tenía una vida, tenía una obsesión, y me estaba consumiendo. La paranoia se convirtió en mi motor. El miedo era un combustible que me mantenía despierto, me mantenía pensando. Sabía que estaba en una cuenta atrás. Finch no me dejaría vivir con lo que sabía. La amenaza velada por teléfono era solo el comienzo. Me estaba observando, esperando el momento adecuado, quizás para escenificar otro accidente. Necesitaba actuar, pero estaba acorralado. Mi búsqueda digital me dio contexto, pero no me dio un arma. Necesitaba algo físico, algo que la policía no pudiera ignorar, algo que la influencia de Finch no pudiera borrar. La idea se me ocurrió una madrugada, mientras miraba el papeleo de una llamada que acabábamos de atender. Informes, evidencias, cadenas de custodia. Todo lo que la policía recolectó en la mansión Blackwood 10 años atrás debía estar archivado. Las fotos de la escena del crimen, las anotaciones de los detectives, los informes forenses. La versión oficial, pulida para la prensa, decía una cosa, pero los archivos en bruto podrían decir otra. En ellos, podría haber una anomalía registrada, una observación descartada, un detalle que, a la luz de lo que yo sabía ahora, lo cambiaría todo. Conseguir acceso era el problema. Los archivos de casos cerrados se guardaban en un depósito central de la policía, un lugar impenetrable. Pero yo tenía una ventaja. Como paramédicos, frecuentemente interactuábamos con la policía en escenas de crímenes y en el hospital. Conocía algunas caras, algunos nombres, y sabía de uno en particular, el sargento Miller, un policía a punto de jubilarse, un hombre amargado que sentía que la institución lo había traicionado en más de una ocasión. Yo lo había ayudado con su padre anciano en una llamada médica unos meses antes. Era una apuesta arriesgada, pero era la única que tenía. Encontré a Miller en un bar frecuentado por policías fuera de servicio. Puse una cerveza frente a él y fui directo al grano, omitiendo el medallón y la amenaza de Finch. Hablé solo de las inconsistencias que vi en la mansión, el ángulo de la bala, el armario movido.
Hablé como un profesional preocupado que sentía que se había cometido un error. Es solo un presentimiento, Miller. Algo no encaja. Solo quería echar un vistazo a las fotos originales, solo para calmar mi mente. Me miró durante un largo rato, sus ojos cansados evaluando mi sinceridad. ¿Sabes en el lío que puedo meterme por esto, Marco? Lo sé, pero también sé que eres un buen policía, y si existe la más mínima posibilidad de que se haya cometido un error. Dejé la frase en el aire. Él suspiró, un sonido pesado de resignación. Depósito de archivos, ala C. El guardia nocturno, Dave, me debe un favor. Dile que vas a recoger el archivo Blackwood para mí, para una revisión de caso archivado. Tienes una hora. Si alguien te pilla, yo nunca he oído hablar de ti. Esa noche, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El depósito era un laberinto de pasillos fríos y estanterías metálicas que llegaban hasta el techo. Dave, el guardia, apenas me miró. Encontré la caja de cartón polvorienta con el nombre Blackwood, escrito en rotulador negro. La llevé a una mesa solitaria bajo una única bombilla. Mis manos temblaban mientras hojeaba los informes, las transcripciones de los testigos. Todo correspondía a la historia oficial. Entonces, llegué a las fotografías. Imágenes en blanco y negro, granuladas y clínicas. El cuerpo de Eleanor en la cama. El cuerpo de Elías, caído a su lado. Y entonces, lo vi. Era una foto en primer plano del cuello de Elías Blackwood, tomada por el forense en el lugar. El informe mencionaba livor mortis consistente con la posición, pero la foto mostraba algo más. Casi invisible, escondido por la sombra de su mandíbula, había un punto minúsculo, una marca de aguja, tan pequeña, tan sutil, que podría confundirse fácilmente con una mancha en la piel, un pelo encarnado, cualquier cosa. Pero yo, que pasé 15 años buscando venas y aplicando inyecciones, la reconocí al instante. Era el punto de entrada de una inyección hipodérmica, la prueba de que el suxametonio había sido administrado. Estuvo allí todo el tiempo, escondido a plena vista, esperando que alguien supiera qué buscar. Este era el momento, el arma que necesitaba, pero, al mismo tiempo, sabía que ir a la policía todavía era arriesgado. Necesitaba una confesión, necesitaba mirar a los ojos del monstruo. Impulsado por una mezcla de adrenalina y furia justa, tomé la decisión más imprudente de mi vida. Iba a confrontar a Finch, y sabía exactamente dónde. Al día siguiente, él sería el anfitrión de su baile de caridad anual, un evento de gala para la élite de Cleveland. Estaría en su elemento, rodeado de su riqueza y poder, sintiéndose intocable. Yo no pertenecía a ese mundo. Usé mi único traje, que parecía barato y mal ajustado entre los smokings y vestidos de diseñador. Logré entrar mezclándome con el personal del catering. El salón de baile era un espectáculo de opulencia. Encontré a Finch cerca del escenario, sonriendo, estrechando manos, el perfecto benefactor. Esperé mi oportunidad. Cuando se apartó por un momento para ir a su despacho privado detrás del salón, lo seguí. Entré sin llamar. Se dio la vuelta, sorprendido, pero su rostro rápidamente se recompuso en una máscara de fría indiferencia. Señor Marco, qué sorpresa tan desagradable. Creo que no ha sido invitado. Tenemos que hablar, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Puse una copia de la foto del cuello de Elías y una copia del recibo de la farmacia sobre su escritorio de caoba pulida. Él miró los papeles. Su sonrisa no vaciló. Documentos interesantes, fácilmente falsificables. ¿Qué espera conseguir con esto? Sé lo que hizo. El suxametonio, la inyección, lo paralizó y lo obligó a mirar mientras mataba a su esposa. Luego lo montó todo. Finch suspiró, como un profesor decepcionado con un alumno lento. Tiene una imaginación fértil. E incluso si esa fantasía fuera cierta, ¿qué le hace pensar que alguien le creería a usted? Un paramédico inestable,
en lugar de a mí. Se acercó, su voz bajando a un susurro venenoso. Sé sobre su exesposa, Marco. Sé sobre su hija en Columbus. Sería una lástima si algo les sucediera. Un accidente. Una terrible mala suerte, como le pasó al joven Leo. La sangre desapareció de mi rostro. La amenaza directa, la mención de mi familia, me rompió. La tensión en el pequeño despacho era sofocante. Esto no era una confrontación sobre justicia, era una demostración de poder. Yo era un insecto, y él me estaba mostrando la bota que me iba a aplastar. No se saldrá con la suya, susurré, la convicción sonando hueca incluso para mí. Mi querido muchacho, dijo él, ajustándose la corbata. Yo ya me salí con la mía hace 10 años. Cogió los papeles de la mesa, los rompió lentamente en pedazos y los tiró a la basura. Ahora, si me disculpa, tengo un hospital que financiar. Se dio la vuelta y salió, dejándome solo en el silencio de su despacho. El sonido de la fiesta al otro lado de la puerta sonando como si viniera de otro universo. Había perdido. Lo había confrontado, y todo lo que conseguí fue la confirmación de que era un monstruo y que mi familia estaba en peligro. Salí del despacho de Finch sintiéndome vacío, hueco. La adrenalina que me había llevado hasta allí se había disipado, reemplazada por un miedo helado y paralizante. No solo lo admitió, se deleitó en su impunidad. La mención de mi hija fue el golpe final. Ese caso ya no se trataba de una verdad abstracta o de la justicia para una pareja muerta hacía mucho tiempo. Ahora se trataba de la seguridad de las personas que amaba. Aquel monstruo en smoking tenía un alcance que apenas podía comprender, y yo lo había provocado directamente. Tenía que terminar con aquello, pero de una forma que me eliminara de la ecuación, que protegiera a mi familia. La confrontación directa había fallado. Era hora de usar el arma del cobarde, el anonimato. Esa misma noche, en un cibercafé en el lado más decadente de la ciudad, creé un correo electrónico anónimo. Envié todo lo que tenía, las copias digitales del recibo, la foto de la marca de aguja ampliada y una narrativa detallada de mi teoría. No a la policía, sino a la única persona que imaginé que tendría el hambre y la falta de escrúpulos para perseguir una historia como esa. La reportera más sensacionalista del principal canal de noticias de la ciudad. Una mujer conocida por su tenacidad y por no tener lealtad a nadie. Envié el correo y borré la cuenta. Después conduje hasta el puente sobre el río Cuyahoga. Detuve el coche y arrojé el medallón de plata a las aguas oscuras y frías. Ya no quería la prueba. Quería distancia. La explosión ocurrió 48 horas después. La historia se filtró, primero como un rumor, luego como el titular principal. Nuevas y chocantes evidencias podrían reabrir el caso de la mansión Blackwood. La cadena no me citó. Trataron la información como una primicia exclusiva, resultado de su propia investigación. La policía, presionada por los medios y la opinión pública, no tuvo más remedio que reabrir oficialmente la investigación. El doctor Alistair Finch fue llevado a interrogatorio. Su foto, entrando en la comisaría rodeado de abogados caros, apareció en todos los periódicos. Su reputación, construida meticulosamente a lo largo de una década, se derrumbó en cuestión de días. Los patrocinadores de sus eventos benéficos se retiraron. La junta del hospital pidió su dimisión. Se convirtió en un paria. Pero la justicia formal, la justicia que vemos en las películas, nunca llegó. La defensa de Finch fue brillante y brutal. Alegaron que las pruebas eran falsificadas, plantadas por un rival de negocios. El recibo era circunstancial. La marca de aguja, argumentaron, podría ser cualquier cosa, y el cuerpo había sido incinerado años atrás, imposibilitando la exhumación. Los testigos potenciales, como los empleados de la mansión de la época, o no fueron encontrados o sufrieron súbitamente de amnesia colectiva. El caso acabó siendo suspendido por falta de pruebas concluyentes. Finch nunca fue a juicio, ganó, y al mismo tiempo lo perdió todo.
Vivió el resto de sus días como un recluso en su mansión, un hombre rico y libre, pero para siempre manchado por la sombra de la duda. La ciudad sabía lo que era, aunque el sistema no pudiera probarlo. Para el mundo, el caso estaba resuelto de la forma más insatisfactoria posible. Pero para mí, la pregunta más profunda permaneció: el motivo. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue por dinero? ¿Para controlar el fondo de caridad? ¿Fue por celos? ¿Quizás un amor no correspondido por Eleanor? ¿O fue algo aún más oscuro, un simple ejercicio de poder, el acto de un hombre que quería demostrarse a sí mismo que podía cometer el crimen perfecto y convertirse en un héroe sobre las tumbas de sus víctimas? Esa pregunta nunca fue respondida. Y es esa pregunta sin respuesta, ese vacío en el centro de la historia, lo que continúa atormentándome. El cómo lo descubrí. El por qué está enterrado con los Blackwood y encerrado en la mente de un monstruo. Ese caso me rompió. El cambio en mí no fue inmediato, pero fue profundo e irreversible. Volvía al trabajo, respondía a las llamadas, pero veía el mundo con otros ojos. Cada víctima de accidente de coche podría ser una eliminación. Cada sobredosis podría ser un asesinato disfrazado. Veía la red de mentiras y posibilidades oscuras bajo la superficie de todo. La sirena, que antes era una llamada a la acción, un sonido de esperanza para alguien desesperado, comenzó a sonar para mí como una alarma de alerta, un recordatorio de mi propia impotencia contra el mal que no sangra. El punto de ruptura llegó unos meses después. Una llamada por un ataque al corazón. Un hombre anciano en su casa. La escena estaba limpia, la familia lloraba. Parecía trágico, pero natural. Y mientras realizaba la compresión torácica, vi la mirada del yerno del hombre. Una mirada rápida, fugaz, de impaciencia, de codicia, y mi mente empezó a correr. Me estaba envenenando a mí mismo. Ya no podía ser un paramédico. La profesión exige confianza, enfoque en lo que tienes delante. Y yo ya no podía hacer eso. Entregué mi dimisión la semana siguiente. Sofía intentó convencerme de que me quedara. Marco, eres el mejor de nosotros. No dejes que un mal caso te destruya. Ella nunca supo toda la historia, pero creo que, en el fondo, sospechaba que había más de lo que yo contaba. No podía explicarle que no fue el caso lo que me destruyó, sino la verdad que reveló. Hoy, en el silencio del archivo, he encontrado una especie de paz. Aquí, las historias tienen principio, nudo y desenlace. Los documentos están organizados, catalogados. La verdad es lo que está escrito en el papel, negro sobre blanco. Es un mundo de orden, el opuesto exacto del caos que descubrí en esa mansión. A veces, tomo un archivo antiguo, siento el papel frágil y pienso en el medallón de plata en el fondo del río. Pienso en cómo un objeto tan pequeño pudo destruir tantas vidas, incluida la mía. Ya no salvó vidas, no en el sentido literal, pero de alguna manera me salvé a mí mismo, salvé lo que quedaba de mi cordura. Y la pregunta que me hago, en las horas más silenciosas de la noche, es si lo volvería a hacer todo de nuevo. Si viera ese brillo metálico en la rejilla de ventilación, ¿lo cogería? ¿Y tú en mi lugar qué habrías hecho? ¿Lo habrías ignorado, protegiéndote a ti mismo y a tu paz mental, dejando la verdad enterrada en el polvo? ¿O lo habrías arriesgado todo, tu carrera, tu seguridad, tu familia, por una verdad que, al final, no trajo una justicia completa, solo ruina y una sombra eterna? Esa es una pregunta que, afortunadamente, la mayoría de ustedes nunca tendrá que responder.